¡Bam! Guapísimo, ¿verdad? Muy buenas a todos, chicas y chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a otro de mis tutoriales de repintado de figuras. Conmigo, con Axis Repaint, con quien si no. En este tutorial os voy a enseñar cómo pintar la figura de Vegeta Super Saiyan con estilo cel shading impresionante de principio a fin. Así que, si estáis listos, vamos con este pedazo de tutorial. Y no olvidaros de darle al like, ¿eh? Bueno, ahí tenéis la figura imprimada con blanco y negro. Y empezamos con los tres colores. Vamos a empezar con la piel, mezclando el blanco, el Light Tan 4118 y el Orange Peel 4122. Con eso conseguiremos un tono natural de piel. Y ahora, con los colores anteriores, sumándole el Feral Brown 4110, vamos a pintar la primera sombra de la piel. Ahí lo tenéis. Y ahora, utilizando simplemente el naranja anterior, el Orange Peel y el Feral Brown, vamos a pintar la piel más oscura. Solo en las partes derechas e inferiores de la figura, donde haya piel, claro. Y ahora con el blanco puro, que antes no dije la referencia, pero es el 4128, el opaco, vamos a pintar las luces más potentes que van a ver en la piel. Ahí lo tenéis. Y ahora vamos a por ese pelazo utilizando los tres colores que me han parecido más interesantes. Para ello primero empezaremos con una capa base con el Blazing Yellow 4120. Una vez todo cubierto, vamos a pintar la primera sombra. Podríamos haberlo hecho al revés, pero vamos a hacerlo en este caso así, con el Golden Brown 4121 de Green Stuff World. Magnificent landscapes of painters delight. Como veis, voy pintando también sombras de los mechones que digamos las sombras que proyectan los mechones sobre otros mechones. Y así vamos a crear un efecto cel shading brutísimo. Ahí lo tenéis. Chulísima esa sombra, ¿verdad? Pues vamos a hacerla más fuerte todavía, añadiéndole el Leather Brown 1829. Como veis, estoy utilizando un pincel de Green Stuff, uno de los sintéticos, de lo que son las cerdas, son sintéticas. Para este proceso no me gusta utilizar los de pelo natural, porque se carga mucho el pincel de pintura y se pueden estropear rápidamente, así que prefiero para los de cel shading no utilizarlos. Y ahí lo tenéis, la segunda sombra más fuerte, dibujada solo en las partes inferiores y en las partes, digamos, reducidas de los mechones. Y ahora pues vamos a pintar una luz añadiéndole el Banana Split mezclado con blanco. Solo el Banana Split era demasiado amarillo, demasiado potente. Así que lo diluí, lo desaturé un poco añadiéndole blanco. Ahí lo tenéis. Y ahora con blanco puro le pinto unas reflexiones, digamos lo que serían los puntos más luminosos en la parte más reducida del mechón, pero no en todos, son las puntitas y en algunas curvas de los mechones. Bien, con los ojos, con un gris simplemente le pintamos el color base. Y ahora añadiéndole un poquito más de blanco, dibujaremos la parte inferior del ojo, que es donde más luz se va a ver, digamos, donde va a estar más iluminado el ojo.
La parte interior se quedará más oscura por, digamos, pues eso, por la sombra que pueda generar la forma de la cabeza, del ojo. Ahí lo tenéis. Y ahora vamos a empezar a pintar los ojitos con el Pickle Green, que no sé si dice Pickle o Pickle Green 4124. Primero pinto unos puntitos para dibujar por donde tienen que ir las esferas y luego ya les voy dando volumen. Y ahora vamos a iluminar esos ojos, no vamos a dejarlo solo con verde. Con el Rotten Green 3230 vamos a dibujar, vamos a pintar las partes inferiores de las esferas. Y para darle todavía más potencia, vamos a sacar este pedazo de Canary Green 3231. Y vamos a dibujar unos puntitos en la parte inferior. Y con eso ya ha ganado muchísimo más volumen el ojo y pues bueno, destaca mucho más. Y ahora ya pues vamos a dibujar unas líneas negras para marcar lo que es la parte exterior del ojo. Y como ya me gusta el resultado de la cabeza y no quiero estropearlo, cojo un poco de plástico y lo protejo. Y vamos a pintar el resto. Vamos con el azul Summer Sea Blue 1793. Con eso pintaremos todo el traje de azul. Chulísimo ese azul. Muy guapo, me ha gustado mucho. Y ahora con negro puro vamos a pintar las sombras, digamos la parte más oscura de las zonas de que contienen este azul. Ahí lo tenéis. ¿Veis que dejo muchas zonas con negro? Es para generar más contraste. En este estilo queda, a mí por lo menos, me encanta. Bueno, y mezclando el azul anterior con el Arctic Blue 3227, vamos a pintar las primeras luces, digamos, de este azul. Lo siento que se ha desenfocado un poco, pero bueno, se ve la forma, más o menos. Fijaros en las formas que dibujo. No son redonditas ni cúbicas, es una mezcla de ambas. Y las pinto solo en las partes superiores izquierdas. Las derechas no le pinto esa iluminación. Ahí lo tenéis, ¿veis? Superiores izquierdas. Esto ya empieza a coger color, ¿eh? Y ahora, con el azul anterior, añadiéndole el blanquito, le vamos a pintar las luces más fuertes de este azul. Como veis, es un azul, realmente es un blanco tocado de azul, apenas realmente lleva casi azul. Lo quería hacer así de potente, pero podéis hacerlo mezclándolo ambos. Y ahora, con el Dark Concrete 4126, vamos a pintar todo el gris, todas las zonas que van a ir de gris y blanco. Y ahora, para iluminarlo, he utilizado el Donkey Gray, el 4130. Si no disponierais de estos grises, podéis vosotros mismos hacer las mezclas, mezclando pues eso, negro y blanco en las cantidades que vosotros veáis adecuadas. Lo único que se complica es cuando tenéis que repintar alguna zona y ya no conseguís recuperar esa misma tonalidad, porque no sabéis qué porcentajes exactos. Es casi imposible obtener la misma mezcla, pero bueno, vais probando y podéis conseguirlo, pero es el único inconveniente de no tener pues eso, el bote de pintura adecuado para cada
subida de luz o bajada de, pues eso, de oscuridad, ¿no? Y ahora pues he ido otra vez al Dark Concrete anterior para remarcar todas las zonas y sacar puntas afiladas en muchas de las formas que he dibujado. ¿Veis? Como ahora se ve mucho más interesante. Y ahora pues añadiéndole un poquito de blanco al gris anterior, vamos a dibujar la lucecita en lo que es la armadura. Solo las vamos a pintar en las zonas superiores izquierdas. En las derechas intentaremos evitar darle esas luces y así generaremos más contraste, ¿no? Bueno, y ahí tenéis las luces de la armadura pintadas. Y de las botitas. Bueno, y ahora con el blanco puro vamos a pintar ya lo que es la iluminación final de la armadura. Unos toquecitos en algunas esquinas y en algunos puntos y lo tendremos listo. Ahí lo tenéis. Algunos puntitos de luz y queda de lujo. Bueno, volviendo a los colores anteriores que he utilizado, el Golden Brown 4121, vamos a pintar la armadura, las partes que van de naranjita. Con un par de capas será suficiente para que se quede todo homogéneo. Y luego pues vamos a empezar a pintarle, pues igual que con el pelo utilizamos el Leather Brown 1829, pues continuamos el mismo proceso para oscurecer, pintar las sombras de la armadura. Fijaros que cargo mucho el pincel, aparte estas son unas pinturas especiales de Green Stuff World que son las opacas, que cubren de una pasada, te cubren. Eso es tremendamente útil. Ahí lo tenéis, el resultado final de esa sombrita. Y ahora con el otro, el Feral Brown, el 4110, le vamos a pintar la sombra final de esta armadura. Tomaros vuestro tiempo y hacer las cosas bien. Es una figura que lleva pues muchos detalles, yo lo sé, es un poco complicada, pero si os lo tomáis con calma vais a obtener no el mismo resultado, muchísimo mejor. Aquí pues eso, pinto una línea y luego voy pintando líneas transversales para dibujar las sombras de cada una de las tiras bueno, ahí lo veis. Ahí lo tenéis, el resultado final. Y ahora con el Banana Split 1780,
vamos a pintarle las luces. No me ha gustado porque ha sido demasiado amarillo, el contraste ha sido demasiado heavy, así que lo he mezclado con el golden brown anterior y así he conseguido suavizarlo un poco, bajarle un poco el tono, porque brillaba demasiado y no era tiraba demasiado hacia el amarillo. Quería que se quedara un poquito más en el naranja. Así que mezclándolo un poco se obtiene un tono, pues eso, ya lo veis, más acorde, al menos para mi gusto. Y ahí lo tenéis, pintadas esas lucecitas. Y ahora con el blanco puro, pues le pinto la luz final, un reflejo final. Unos puntitos aquí y allí, tic, tic, tic. Y perfecto. ¿Veis qué chulo? Bueno, vamos con el negro. Pinceles, ya sabéis, todas las líneas como me gusta hacerlas con los pinceles que se utilizan para pintar las uñas. Los podéis encontrar en AliExpress, no los he encontrado en otro sitio y son muy prácticos para pintar estas líneas porque se meten muy bien en los recovecos y se doblan y no sé, para pintar estas líneas negras es perfecto. Luego ya para pequeños detalles sí que he cogido el pincel del Silver de Green Stuff World de pelo de Marta Kolinsky para pintar esos detallitos finitos. Aquí si el pincel es muy largo, o sea, lo que son las cerdas son muy largas, corréis el riesgo, que yo lo he cometido el error, de que las líneas os queden horribles. Hay que tener un pincel para cada cosa. ¿Veis cómo pinto los detallitos a base de punteado? Este proceso, tomároslo con calma. Y ya está, chicos, y se acabó. Aquí tenéis el resultado final. Increíble, ¿verdad? ¿Qué os ha parecido? Si os gusta el vídeo y queréis apoyar mi canal y ver más contenido como este, ya sabéis, la mejor forma de apoyarme es dándole fuerte al like, campanita, suscribiros al canal y compartiendo el vídeo con vuestra gente. Así que sin más, os doy las gracias de nuevo por apoyar mi canal y ver mis vídeos al completo. Nos vemos en el próximo tutorial. Un abrazo muy grande a todos, chicas y chicos.